Aquí, si trabajamos con 5 NTU, pues nosotros podemos decir, bueno, la incertidumbre objetivo de medición sería 5 entre 8, lo que me daría un 0.625, ¿verdad? Es lo que debo alcanzar. Y la incertidumbre de calibración para establecer conformidad con mi certificado, pues yo debería tener una incertidumbre de calibración menor a 0.21. Eso es si estamos hablando con nuestro límite de 5 NTU. Pero si yo estoy hablando ya de un NTU, pues entonces ya no puedo hablar esto, o sea, conociendo pues cómo funcionan los instrumentos de, de turbidez. Esto ya para un NTU yo no puedo hablar de un límite, una incertidumbre, sino que debo hablar de un límite de cuantificación, ¿verdad? Entonces, en ese límite de cuantificación, si puedo decir, bueno, mi incertidumbre objetivo, que sería en este caso el límite de cuantificación, pues debería ser un NTU entre 8, pues debería estar alrededor de 0.125. Fíjense que la mayoría de los límites de detección, de límites de cuantificación de los turbidímetros declarados por el fabricante, pues ellos establecen que el límite de cuantificación por lo general está alrededor de 0.1 y lo vamos a demostrar en función del método. Muy bien, entonces, en ese caso, vamos a poner dos ejemplos prácticos a manera de ver cómo nos han llegado a nosotros diferentes turbidímetros. No estoy diciendo que hayan sido son clientes diversos que miden muestras diversas, pero yo voy a asumir que, bueno, que dichos turbidímetros los estamos usando para el agua, ¿verdad? Entonces, nos llegó un turbidímetro, ¿verdad? Que nos pidió ajuste en 10 NTU, 20 NTU y 1000 y 100 NTU. Pero el cliente nos dijo, yo quiero que me lo evalúes desde 0.5 NTU hasta 1000 NTU, es decir, todo el espectro posible. Definitivamente, el equipo responde muy bien, pues esta sería la indicación del equipo. En este caso, estas serían las correcciones, son bastante bajas. Y estas serían las incertidumbres obtenidas en cada uno de su proceso. Evidentemente que para evaluar esto, el agua que está en 5 NTU, aun cuando esto está dentro del intervalo y aun cuando la ecuación se comporta bastante bien, fíjense que es una ecuación polinómica, no es una ecuación porque no se comporta linealmente, aun cuando se comporta bastante bien, ¿qué pasaría si yo hiciera con esta función predicciones de 1 a 5 NTU? Bueno, si lo hago con esta ecuación, hago las predicciones, ¿verdad? Con este ajuste alto de 10, 20 y 100 NTU del instrumento, esto, bueno, de 0,5 a 5 NTU podría tener desviaciones que van desde 563% hasta 48.86%. Y es algo lógico porque definitivamente yo estoy tratando de evaluar todo el espectro NTU y lo ajusto con estas muestras porque estas son las muestras que me dan comerciales, pues. Es la muestra que tengo comercialmente. Y no puedo ajustarlos en otro punto. Pero ¿qué pasaría si este mismo instrumento lo ajustamos ahora solo en 10? Lo ajustamos solo en 10 y hacemos nuestra calibración desde 0.05 hasta 5 NTU. Pues bueno, definitivamente obtenemos esta curva que nuevamente es una función cuadrática, no hay otra forma de hacerlo. Y pudiéramos obtener, por ejemplo, los límites de detección y los límites de cuantificación. Bien sea límite de detección, límite de cuantificación usando un K igual 5 para un factor de seguridad me daría 0.05 y usando un factor de K igual 10 me daría que está en 0.1. Es decir, el límite de cuantificación, perdón, esto es límite de cuantificación, esto es un Q, es una Q, disculpen allí. El límite de cuantificación, pues, está acorde con lo que dice el manual del fabricante, que es 0.1. De igual forma, si obtengo el límite de detección también por muestras repetidas a la menor concentración posible, o el cero, pues igualmente obtengo un límite de cuantificación de 0.05, como lo ven aquí, los mismos valores, y usando para el límite de cuantificación un K igual 10, pues también obtenemos un 0.10. Y el poder de predicción definitivamente lo mejoro de 4
hasta un 14%. Ahora bien, ¿está esto hecho del todo bien? No, esto pudiera ser mucho mejor si yo ajusto el instrumento en 5 NTU y pudiera estar muchísimo mejor si yo ajusto mi instrumento en la mitad del intervalo de 5, o sea, en 2.5, en 2 NTU o en 3 NTU. Pues voy a obtener un poder predictivo muchísimo mejor, aun cuando no creo que se mejore los límites de detección y de cuantificación, porque estamos trabajando por las dos vías, la mínima cantidad o por regresión, lo cual obtengo valores semejantes. Muy bien, dicho esto, entonces definitivamente en el caso de NTU, pues si bien es cierto, nosotros podemos mandar a calibrar nuestro instrumento en diversos puntos y ajustarlo en los puntos comerciales que me dice el equipo. Si yo estoy evaluando agua, pues lo mejor es que ajuste mi equipo con material de referencia certificado a niveles mucho más bajos y poder obtener resultados mucho más cónsonos y poder estimar una incertidumbre de medición razonable, ¿verdad? Porque esa incertidumbre de medición, tal como me dice el método de medición también de turbidez, esto eh, me dice el 2130 del estándar método, me dice, bueno, un momento, si tú estás entre 0 y 1, no debes reportar menor de 0.05 porque ahí es donde está eso es lo mejor que puedes alcanzar. Eso lo dice en este párrafo que tenemos aquí. Y este 0.05, pues si nos vamos atrás un momento y les pido disculpas, coincide con este límite de cuantificación de 0.05 que podemos alcanzar como mejor medición posible dentro de nuestro proceso de calibración. Porque, bueno, si bien es cierto, la calibración es la comparación, ¿verdad? Del valor con el valor, con la indicación del equipo, este límite de detección y límite de cuantificación se obtiene a través de la misma medición, pues, o sea, del proceso de medición, que se puede obtener por regresión o por repetición del valor mínimo. Entonces, en este caso, nosotros deseamos, pues, estos son certificados reales y deseamos, pues, entregarle a nuestros clientes certificados de esta naturaleza en el caso en el caso de turbidez, porque tenemos la posibilidad de un material de referencia certificado primario de 4000 NTU que por dilución podemos obtener los puntos que van desde 0.1 hasta 4000 NTU si lo requiere el cliente, el usuario. Acreditados estamos para calibrar desde 0.1 NTU hasta 1000 NTU porque es lo que usan la mayoría de los instrumentos de medición. Muy bien, entonces eso sería en cuanto a NTU para el caso del agua. Bien, por supuesto, esa incertidumbre comienza a aumentar en la medida en que estamos trabajando, por supuesto, a valores más altos, ¿verdad? Tal como lo dice la tabla que estamos presentando aquí en la medición. Entonces, aspectos claves. Bueno, calibrar y ajustar el instrumento en el rango de uso o calibraciones y ajustes por rango de uso. Ajustar el instrumento lo más cerca del intervalo de uso de ser posible en el centro del intervalo. Son factores claves, son factores claves para el caso de turbidez. Para el caso de conductividad, pues bueno, la conductividad me la especifican a 1500 microsiemens y los TDS me los colocan a 1000 miligramos por litro. Solo objeto de saber si para la ejecución de la medición, pues la calibración del instrumento en 84, en 140 y en 1400 sería más que suficiente. Sin embargo, podemos pedir un punto superior que pudiera ser 2000 o 2500, no sé, depende de los intereses de la persona y del cliente. Y un ajuste hecho en 1400 antes de medir, pues sería lo recomendable para el caso de agua, ¿verdad? Y exigir materiales de referencia certificados con la constante real de TDS también sería algo práctico, no porque se determine TDS bajo este método, pero también pudiera decirles, por ejemplo, darles el valor certificado y su incertidumbre,
también pudiera darles la variación de la conductividad con la temperatura y el coeficiente obtenido del ISO 7888 para si miden a temperaturas diferentes de 25, al ustedes introducir este coeficiente, este coeficiente de variación en su instrumento, porque a veces tiene un coeficiente por default. Si ustedes meten este coeficiente, pues les va a dar realmente estas lecturas. Y los valores derivados para sólidos totales disueltos solo aplicable a la muestra de 1413, por supuesto, o de 500 o 2000. Si el factor es 1, pues el resultado que obtiene, si el factor es 0.5, el resultado que obtiene, y podemos reportarle el factor verdadero, sí, el factor más próximo a la verdad, ya que como ese material de referencia lo formulamos aquí, sabemos los sólidos que tiene disuelto, en este caso cloruro de potasio, y podemos darle el factor. Este factor realmente viene en la mayoría de los instrumentos de manera automática como 0,5. Entonces, no hay mayores cosas aquí, pues la incertidumbre a obtener, por supuesto, la debemos conocer, pero bajo trabajo, condiciones normales, pues se puede obtener una incertidumbre bastante buena, como lo dice el método también de medición, el 2510. Dice en su parte preciso vía, la precisión de conductímetros comerciales está comúnmente entre 0.1 y 1% y la reproducibilidad para ser incluidas en nuestro proceso de estimación de incertidumbre, como lo expliqué para pH, no vi la necesidad de hacerlo para las demás mediciones, pero lo podemos incluir. Esto está alrededor de 1 al 2%, es una reproducibilidad esperada. Claro, esto lo tiene que hacer el laboratorio que ejecuta la medición. Después de que el instrumento, ojo, lo dice, ¿no? Es una reproducibilidad esperada, después de que el instrumento ha sido calibrado con la data mostrada según la tabla 2510. Ahí lo que está mostrando en esa tabla, lo que muestra el estándar método, son los diferentes materiales de referencia que se pueden producir a partir de un método primario, ¿no? O sea, así lo dice, a partir de esos materiales de referencia obtenidos de un método primario. O sea, sería el más alto estándar, que no lo van a encontrar en ningún material de referencia, porque ese método primario, por ejemplo, para un valor de 1400, un valor de 4 microsiemens o 5 microsiemens es un valor muy bueno en incertidumbre de material de referencia, pero el método primario, por supuesto, tiene ahí una incertidumbre de 1.2 o 1.3 microsiemens, pero si se usa la celda Jones y demás. Muy bien, aquí no habrían más implicaciones que las dichas, a menos que vale decirlo, que se quiera medir agua desionizada o agua ultra pura, donde debemos llegar a niveles de un microsiemens, debemos conseguir materiales de referencia certificados en un microsiemens. Vale la aclaratoria, nosotros nos vamos a ampliar últimamente a un microsiemens. Si Dios quiere, en 2 meses tendremos ya la producción de material de referencia de un microsiemens de un solo uso, y se va a hacer una presentación de cómo usarlo, porque ese es un material que no importa la casa comercial que lo produzca, al hecho de abrirlo, pues ya va a adquirir CO2 del medio ambiente, y en consecuencia su conductividad comienza a aumentar de manera inevitable por el proceso de reacción por la producción de ácido carboxílico. Señor José Luis, Sí, disculpe que lo dígame. interrumpa. Tenemos una consulta de Alfredo que nos escribe desde Sí. Ecuador y nos dice, saludos, mi nombre es Alfredo de Ecuador. Por favor, quería saber si para calibración de un turbidímetro hay algún procedimiento base que podamos tomar de referencia de algún laboratorio nacional como el SEM de España, etcétera. Porque el método 2130 va más a la medición de turbidez en agua que a la calibración. Ok. Bien, esa pregunta es bien interesante. Eh, Voy a irme para atrás un momentito. Ok. Es muy cierto que el método 2130, de turbidez de Nephelometric, es un método de medición y tiene una sección, no recuerdo exactamente el punto, que dice o, o incluye la calibración. Ok.
Entonces, yo aquí quisiera decir lo siguiente. Voy a hacer un espacio. Ay, ya va, un segundito. Un segundito. ¿Será que me pueden traer la tabla, Cristian, para escribir? Se la puede pedir a Charo. Se me quedó. Ok, antes de eso, quisiera decirle lo siguiente, ¿no? Esto es un método óptico, así como son los métodos espectrofotométricos y todos los métodos eh, conocidos hasta actualmente. Pues inclusive el de pH, lo único que en pH existe un método de calibración para tal fin, existe ese método de calibración. Para estos métodos espectrofotométricos, ya va un segundito porque estoy poniendo una tablita que olvidé. No, este no es. Espérenme, perdónenme un segundito. Estoy poniendo una tablita para poder escribir que siempre la coloco, pero esta vez olvidé colocarla. Ok, turbidez. Muy bien. Vamos a olvidarnos. Voy a copiar y voy a pegar una en blanco aquí. Voy a quitar todo esto. Vamos a olvidarnos del método de turbidez para poder explicar. Y vamos a imaginar cualquier otro método, ¿verdad? Que se obtiene a través de curva de calibración. Si nosotros leemos el concepto de calibración, segundo, estoy tratando de ahora ponerla. Caramba. Ya, ok. Si nosotros vemos el concepto de calibración, vamos a ver el concepto de calibración. El concepto de calibración que da el vocabulario internacional de metrología dice que se divide en dos partes. Una parte que es la comparación con patrones, y otra parte que es el uso de la información para ejecutar la medición. Por otra parte, establece que en su parte de incertidumbre, que la incertidumbre puede ser producto de una comparación, puede ser una dispersión, puede ser una función de calibración. Cuando representamos la calibración, puede ser una corrección aditiva, puede ser una función de calibración y demás. Ok, ¿qué ocurre en los métodos espectrofotométricos o en los métodos de absorción atómica de ICP o lo que sea? Bien, nosotros antes de medir obtenemos lo que se llama la curva de calibración. Esa curva de calibración representa la señal del equipo en términos de lo que quiera que sea, puede ser absorbancia, puede ser transmitancia, puede ser cualquier cosa, versus los patrones. Esos patrones los representamos gráficamente y al representar esos patrones gráficamente, esto es lo que sería la función de calibración. Esta es la calibración en el sistema de trabajo. Si yo estoy determinando metales, si yo estoy determinando lo que sea, esta sería la calibración. En el caso de NTU, evidentemente, yo tengo también una calibración por comparación, yo no hago otra cosa, donde el equipo me habla en términos de NTU y yo tengo patrones de NTU acreditados, por supuesto, y yo puedo obtener esa función de calibración. Si esa función de calibración la obtengo desde 0 hasta 1000, pues es una función de calibración polinómica, pero si yo trabajo en secciones pequeñas, pues obtengo muy buenas, no digo del todo, obtengo muy buenas aproximaciones lineales. Haga esta forma o haga esta forma completa o haga esto, esta es la función de calibración. Y esta es la calibración. No importa que me lo diga o me diga la existencia de un método o no.
De hecho, el método de medición de NTU establece como primer paso, prepare las soluciones primarias de formacina y como segundo paso, aplique las diluciones necesarias para preparar los patrones. Y después de eso, ejecute la función de calibración, calibre su instrumento y después determine después determine la medición. Simplemente lo que hago es que tomo mi muestra, ¿verdad? En esa función de calibración y veo el resultado en mi patrón. Aquí en este caso, pues tomo mi muestra y veo ese resultado en mi patrón. Evidentemente que si yo estoy usando lo que estoy recomendando es que si yo estoy midiendo agua potable, que nada más voy a llegar hasta 5 NTU y para efecto de desinfección voy a usar un NTU, pues entonces usemos una curva de calibración que solamente abarque hasta 5 NTU o quizá un poquito más, pero esto no nos salgamos de allí porque si no el poder predictivo de esta curva pues ya se aleja de la linealidad, evidentemente. Lo mismo pasa en los métodos espectrofotométricos, hay alejamiento de la linealidad porque, bueno, porque en estos métodos es lineal solamente en condiciones idealmente diluidas y eso no existe. Entonces, siendo directo en su respuesta, yo no he visto ningún método de calibración de algún Instituto Nacional de Metrología, pero la calibración sí le puedo decir que está incluida en los métodos de medición y podemos usar eso como base. Por supuesto que la estimación de la incertidumbre y todo lo demás tiene que hacerse basado en la general de propagación de la incertidumbre y todo lo demás asociado para ello. No sé si quedaría clara la respuesta. Bien, permítanme acá. Bien, entonces ya, un segundito. Bien, disculpen, ustedes estaba acomodando un problemita que tengo aquí. Bien, entonces vamos ahora habíamos quedado, perdonen, estábamos entrando a conductividad. Habíamos dicho, bueno, los niveles que podemos alcanzar, ¿verdad? De 1 al 2% en reproducibilidad del método, si lo ejecutamos adecuadamente, y estaríamos claros en ello.